Hola, estimados alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a la primera parte de la unidad 3 que se refiere a prueba de hipótesis. Bueno, lo que le quería comentar primero es que la inferencia estadística tiene básicamente dos cuestiones que analiza. Una es la estimación, cuyo estudio ya tuvieron la semana pasada. Y también la otra parte de la inferencia estadística es la prueba de hipótesis o la test de hipótesis. Bueno, vamos a ver durante varias bolillas que involucra la prueba de hipótesis, pero así como una introducción, les quiero comentar que la prueba de hipótesis básicamente la podemos clasificar en dos ramas. Una prueba de hipótesis paramétrica, que es lo que nos va a llevar la clase de hoy y la siguiente, y la no paramétrica, que va a ser la clase subsiguiente. ¿Cuál es la diferencia sustancial que hay en esta clasificación que acabo de hacer? Es que la variable o los datos que estamos analizando, cuando es paramétrico, siempre suponemos normalidad. O sea que los datos que estamos trabajando siempre tienen una distribución normal, cuyos parámetros es mu y varianza. Y en el otro caso, los no paramétricos, no hay normalidad, o sea, no tenemos el supuesto de normalidad. Entonces vamos a obtener otros tratamientos que lo vamos a ver en la clase subsiguiente. Ahora bien, las pruebas no paramétricas y paramétricas, por lo general, tienen su contraste. Es decir, ante una prueba paramétrica, por lo general tengo un contraste no paramétrico. Es decir, si yo tengo unos datos que supongo normalidad, en el supuesto de que yo no tuviera la normalidad, generalmente tengo otra prueba que sería con un supuesto de no normalidad. Esto que le estoy diciendo ahora, cuando veamos la parte de no paramétrico, lo van a terminar de comprender. Pero este concepto es muy importante que lo tengan en claro de entrada. Ahora bien, tanto las paramétricas como no paramétricas, al efecto del estudio, vamos a hacer la siguiente clasificación. Vamos a tener pruebas paramétricas de una muestra, que es la clase de hoy, de dos muestras, que va a ser la clase siguiente, y de C muestras, o sea, de más de dos muestras. Eso lo vamos a tener en claro cuando desarrollemos los contenidos de prueba de hipótesis primera parte, que va a ser generalmente de una muestra, de dos muestras, la clase que viene, que va a ser la segunda parte de prueba de hipótesis, y después vamos a ver de C muestras. Y cuando veamos al final del cuatrimestre la parte no paramétrica, también se hace la clasificación de una muestra, de dos muestras y de C muestras. Hecha esta pequeña acotación, que es muy importante que ustedes lo tengan en claro, porque los procedimientos con los cuales vamos a trabajar son muchos y cada uno tiene su particularidad. Entonces es importante que no nos pierdamos en cuál es el procedimiento adecuado para un determinado tipo de datos que tengamos que manejar. Bien, vamos a empezar por la parte primera, la primera parte de la prueba de hipótesis, eh, donde vamos a decir que la prueba de hipótesis es una metodología y la utilizamos como una técnica para analizar diferencias y tomar decisiones. También para evaluar los riesgos
Y esto se hace con información basado en la muestra. Y esos riesgos que nosotros vamos a analizar van a estar en función de los tamaños de muestra. Eso es una prueba de hipótesis. Entonces, acá vamos a analizar algunos conceptos o definiciones, que son una serie de elementos que vamos a tener que ir conceptualizando para después hacer las pruebas de hipótesis. Vamos a ver cuáles son los pasos de la prueba de hipótesis, o sea, cuando nosotros tengamos una determinada prueba, tenemos ciertos pasos que seguir. Esos pasos son comunes a las distintas técnicas de prueba de hipótesis que vamos a aplicar. Vamos a ver cuál es la conexión con la estimación, vamos a ver cuál es su aplicación, cuáles son sus cuestiones éticas, y también la potencia de una prueba. Vamos a ir analizando algunos de estos conceptos en forma más acabada y otros se los voy a dejar para que ustedes lo complementen con la bibliografía que le hemos sugerido. Vamos a empezar con las definiciones. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta? Cuando hablamos de definiciones, vamos a hablar de el concepto que tenemos acá. En primer lugar, vamos a tener nosotros una hipótesis nula. Entonces tenemos que conceptualizar qué es una hipótesis nula. La hipótesis nula es la afirmación con respecto a un parámetro particular de la población. Esto es lo que se conoce como statu quo. Este término, statu quo, es una expresión latina que significa el estado o situación de las cosas en un momento determinado. Ahora, la hipótesis alternativa es la hipótesis de investigación y esta va a ser verdadera si la hipótesis nula es falsa. Ejemplo, si yo supongo que mi promedio poblacional, si mi variable aleatoria bajo estudio es las ventas, supongamos que yo diga que mis ventas poblacionales es de 100 pesos, eso es una situación de status quo, es decir, que yo estoy haciendo una afirmación de un parámetro poblacional, en este caso la media poblacional. Entonces, como alternativa, yo puedo suponer que el promedio de la población o está por debajo de 100, o está por arriba, o puede estar por arriba y por abajo. Esto ya lo voy analizando con distintos ejemplos y situaciones que se pueden dar. Entonces, después tenemos lo que se define como error de tipo 1, que lo denominamos con la letra griega alfa, que esto en la filmina siguiente voy a pasar a conceptualizar un poco más lo que es el error de tipo 1, como así también el error de tipo 2, que lo simbolizamos con la letra beta. La potencia de la prueba la simbolizamos como 1 menos beta. Esto que estoy hablando de error de tipo 1 y error de tipo 2, potencia de la prueba, como dije recién, lo vamos a ir analizando en las próximas filminas, porque son conceptos que hay que irlo entrelazando. Pero mínimamente lo que a mí me interesa es que nos vayamos familiarizando con estas definiciones que son previas para que empecemos a analizar el tema de prueba de hipótesis. Nosotros podemos tener prueba de un extremo o de dos extremos. ¿Cómo es esto? Si yo, por ejemplo, tengo como hipótesis nula que mi venta es 100, yo puedo suponer como hipótesis alternativa que mis ventas son mayores que 100. Entonces, en este caso, la hipótesis
nula y alternativa, se llama prueba de un extremo. Y en este caso, en la hipótesis, si yo haría las gráficas, que ya la voy a mostrar enseguida, estaría a la alternativa a la derecha de la nula. Y si yo supongo que es menor que 100, la hipótesis alternativa va a estar a la izquierda, entonces sería de un extremo a la izquierda. Y si yo puedo suponer que está para cualquiera de los dos lados, entonces yo voy a plantear una hipótesis nula, que la media es igual a 100, y la alternativa que es distinta. Quiere decir que puede estar por abajo o puede estar por arriba de la hipótesis nula. En este caso sería de dos extremos. También vamos a ver la gráfica y ahí vamos a analizar los errores de tipo 1 y tipo 2. Tenemos una región crítica de rechazo, que también eso lo vamos a ver en la filmina siguiente y lo vamos a ver gráficamente. El valor crítico, el nivel de significación, en este caso alfa es el nivel de significación, vamos a determinar un valor P con su respectiva interpretación y vamos a tener una regla de decisión que nos va a hacer tomar la decisión luego de hacer todo el análisis. Estas son las definiciones que nosotros tenemos que tener presente para realizar una prueba de hipótesis, sea paramétrica, no paramétrica, de una muestra, de dos muestras, de 6 muestras, en fin. Acá, en la gráfica, yo tengo un planteo de una prueba de hipótesis se llama de dos colas o de dos extremos. Fíjense que yo puedo suponer, por ejemplo, que mi media es 100, entonces eso va a estar bajo la hipótesis nula, que es la que yo tengo acá en el medio de la gráfica. Como, fíjense que yo acá en esta zona, a ver si me aparece el mouse, acá lo tengo el mouse, fíjense, acá yo tengo planteada la hipótesis. La hipótesis nula es que la media tiene un determinado valor y la alternativa es que es distinto. Cuando es distinto se llama que la prueba es de dos extremos, o sea, voy a tener la hipótesis nula, la hipótesis alternativa hacia la derecha y hacia la izquierda, porque el signo es distinto. Si yo hubiera puesto en la alternativa, por ejemplo, que la media es mayor, entonces tendría solamente en la gráfica la hipótesis nula, y acá tendría la alternativa a la derecha, porque la alternativa acá yo en la hipótesis puse que era mayor. Entonces, en este caso voy a tener una prueba de hipótesis de un extremo hacia la derecha. Y si yo acá en la hipótesis nula hubiera puesto que la hipótesis, que la media es menor que mu, con determinado valor, entonces esta hipótesis alternativa estaría hacia la izquierda solamente y sería una prueba de un extremo o de una cola hacia la izquierda. Bien. Ahora vamos a ir familiarizándonos con las definiciones que tenía en la filmina anterior. ¿Qué es la región de confianza? La región de confianza la tenemos acá y la denominamos 1 menos alfa. ¿Qué es 1 menos alfa? Fíjense, yo acá en la gráfica tengo la hipótesis nula, acá tengo ya las hipótesis definidas, que mu tiene un determinado valor, es igual a un mu sub 0, a un mu dado, y la alternativa que es distinto. Como es distinto el signo, quiere decir que yo voy a tener la alternativa acá y también la alternativa acá. Entonces se me pueden dar distintas situaciones. Supongamos que yo planteé la hipótesis. Y la hipótesis mía, después de hacer el análisis, me dice que la tengo que aceptar. Entonces, si la decisión es que yo acepto la hipótesis nula, pero esta es verdadera, o sea que estoy tomando la decisión correcta, esto tiene una probabilidad de 1 menos alfa. O sea, si yo supongo que las ventas valen 100 y después de hacer el análisis me da la razón, lo correcto es que yo acepte la hipótesis nula, la hipótesis de status quo, y por ende rechazo la alternativa. Entonces, eso tiene una probabilidad de aceptación de 1 menos alfa. Ahora, supongamos que
como yo tengo así planteadas las hipótesis, hago el análisis correspondiente con la prueba de hipótesis, que ya lo vamos a ver durante la clase cómo se hace el análisis. Y yo digo, por ejemplo, que me da que esta es mi zona de aceptación. Y acá yo tengo unos límites, que estos son valores críticos. Acá tengo un valor crítico a la derecha y un valor crítico a la izquierda. Entonces esto me marca a mí mi zona de aceptación y mi zona de rechazo. Fíjense que acá dice zona de rechazo. Supongamos que yo haga el análisis y me da que en función de la muestra que yo analicé, mi muestra observada, me dice que yo tengo que rechazar la hipótesis nula, por lo tanto tengo que aceptar la alternativa. Entonces, la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa, eso tiene una probabilidad de 1 menos beta. En algunos textos también lo llaman que 1 menos beta es igual a pi. Y esto se llama potencia de la prueba. O sea que la probabilidad o la potencia de la prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la nula es falsa. O sea que yo estoy tomando la decisión correcta. Es decir, estoy rechazando la hipótesis nula, por lo tanto estoy aceptando la alternativa. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula es falsa. ¿Y qué probabilidad tiene eso? 1 menos beta, o pi. Bien. Ahora vamos a la siguiente situación. Fíjense que acá yo tengo una prueba de hipótesis de 2 colas. Y yo tengo acá un alfa. El alfa se lo mide bajo h sub 0. O sea que esta partecita de la gráfica que está en color rosado, como esta partecita de acá, como la prueba es de 2 colas, la suma de esos dos extremos bajo h sub 0 es mi alfa. O sea que este pedacito para mí sería mi alfa sobre 2 y esta otra cola de la curva que tengo acá a la derecha sería mi alfa sobre 2. La suma me da alfa. ¿Y qué es alfa? Es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. ¿Y cuándo cometo ese error de tipo 1? Si yo rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, estoy cometiendo un error de tipo 1. ¿Con qué probabilidad? Con una probabilidad de alfa. Es decir, si la hipótesis nula es verdadera, lo correcto es que yo la acepte. Pero si yo tomo mal la decisión, no la acepto y la rechazo, eso me hace cometer un error. En la jerga de la prueba de hipótesis o en la teoría de la prueba de hipótesis se denomina error de tipo 2. O sea que tomé mal mi decisión. Mi decisión debería haber sido aceptarla y yo la rechacé. Y eso es un error que se lo simboliza como error de tipo 1 con una probabilidad 1 menos alfa. Ahora bien, si yo tengo que estoy aceptando la hipótesis nula. Cuando la hipótesis nula es falsa, o sea, estoy cometiendo un error de tipo 2 y eso tiene una probabilidad de beta. Bajo H sub 1, esta parte que está en celeste, sería mi beta, ya sea de acá o del otro lado. Entonces, supongamos que yo estoy aceptando la hipótesis nula, pero esta es falsa. O sea, ¿qué debería hacer yo? Yo debería, si la hipótesis nula es falsa, como me dice acá, significa que yo la debería rechazar. Y si yo la acepto, porque esa fue mi decisión estadística, estoy cometiendo un error de tipo 2, que se simboliza como beta, y esa es su probabilidad. Y eso está gráficamente representado acá con la parte celeste bajo H sub 1. Bien, ya tenemos varios elementos que hemos definido. Lo que era una hipótesis nula, lo que era una hipótesis alternativa, lo que es un error de tipo 1, un error de tipo 2. Vimos lo que es el nivel de confianza, ¿sí? O la zona de aceptación, que es 1 menos alfa. Acá tenemos lo que nos divide la zona de aceptación y la de rechazo, se llaman valores críticos, en este caso tengo dos valores críticos. Y el valor crítico me da acá una región crítica o región de rechazo,
y acá tenemos lo que es alfa y lo que es beta. O sea, son muchos elementos que ya estamos manejando para que empecemos a analizar lo que es la prueba de hipótesis. Antes de continuar, ahora vamos a ver los pasos, le quiero comentar una cosita. Así ya termino de ver este tema, de este cuadrito acá que nos quedó. Lo que son las definiciones, la acabamos de ver, los pasos los vamos a ver ahora a continuación, pero quería comentarle brevemente estos 4 cuadros para que tengan idea de qué se trata y lo puedan profundizar en los textos que estamos sugiriendo en la cátedra. Cuando hablamos de la conexión con estimación, hay una estrecha relación entre lo que es, o sea, yo le decía, la inferencia estadística tiene dos grandes aspectos que son los más importantes, que es la estimación y la prueba de hipótesis. O sea, ambos conceptos tienen mucha vinculación y pertenecería a lo que se llama la prueba de hipótesis. En cuanto a la aplicación, acá me quiero expresar de que cuando nosotros analizamos un caso puntual, lo primero que tenemos que analizar es ver qué tipo de datos estamos manejando. Si estamos manejando datos numéricos o estamos manejando datos categóricos. Si son datos categóricos, tenemos que analizar una prueba de hipótesis que sería de la proporción. Acá voy a hacer un paréntesis, una pequeña introducción. Yo le voy a decir la prueba de hipótesis. Vamos a ver, ya le dije paramétrico, no paramétrico, de una muestra, de 2 muestras y más de 2 muestras. En el caso de prueba de hipótesis, vamos a ver, digamos, cuando analizamos los datos, vamos a hacer prueba de hipótesis de la media, por ejemplo, de la proporción, de la diferencia de media, de la diferencia de proporción, y también vamos a analizar de la varianza. O sea que eso quería que lo tengan en claro. Entonces, la de la media, de la proporción, lo vamos a ver en esta clase de hoy, también la prueba T y la prueba de varianza, que son todo esto de una muestra. Y las de la próxima clase vamos a ver prueba de hipótesis, de diferencia de media, diferencia de proporción, que son de 2 muestras. Entonces, eso es lo que le quería significar. Entonces, volviendo al tema de la aplicación. En la aplicación tenemos que analizar los datos. Tenemos que ahí que distinguir, digamos, si son datos categóricos o datos numéricos. Si son datos categóricos, en esta clase vamos a analizar prueba de hipótesis de la proporción. Y cuando son numéricos, tenemos que ver si van a hacer prueba de un extremo, a la izquierda, a la derecha, o prueba de 2 extremos. Y definido eso, vamos a tener que ver qué tipo de pruebas hago. Si hago, por ejemplo, una prueba Z, una prueba T, y después ya me van a entender lo que les estoy diciendo, pero digamos, son distintos tipos de pruebas que yo voy a hacer en función de los tipos de datos que yo voy a tener. En cuanto a las cuestiones éticas, hay varios ítems que nosotros vamos analizando. Primero que nada, en la recolección de datos debe darse la aleatorización, o sea que los datos deben ser aleatorios. Es una de las cuestiones, yo se las comento, después ustedes lo pueden profundizar en los textos. Después, si nosotros estamos trabajando con sujetos humanos, que son los que estamos haciendo seguramente algún tipo de observaciones de los datos respecto de ellos, es importante como cuestión ética que tengamos su consentimiento. Otra cuestión ética es la que nosotros tenemos que hablar de qué tipo de prueba estamos hablando, si hablamos prueba de 2 extremos o de un extremo. También tenemos que seleccionar el nivel de significación. Ya habíamos visto que alfa es nuestro nivel de significación que lo elegimos nosotros. Generalmente los alfa con los que habitualmente se trabajan en un alfa de 0,01, de 0,05 o de 0,10. Habitualmente eso es los alfa que habitualmente se trabaja en prueba de hipótesis. El curoseo de los datos
también es otra cuestión ética que, digamos, nunca se debe hacer o se debe permitir el curoseo de datos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo los datos, hago la prueba de hipótesis, veo qué resultado me da y después elijo si me conviene hacer la prueba de un extremo o de dos extremos. Yo, cuando hago los datos, eh, cuando estoy analizando, digamos, cuál es el procedimiento adecuado ahí, tengo que tomar la decisión de si decir hago una prueba de dos extremos o de un extremo a la izquierda o a la derecha, pero lo decido antes de hacerlo, no hacerlo y después ver qué me conviene. Eso es lo que no se debe hacer. Después la depuración y eliminación de los datos no significa el curoseo, significa que los datos los tenemos que mirar y ver cómo son los datos. Recuerden que nosotros ya en Estadística 1 habíamos hablado de que hay que tener presente el tema GIGO. ¿Qué quiere decir? Que si yo a un proceso le meto datos que son, le llamamos en la jerga basura, y por más técnicamente que aplique bien el procedimiento, me va a salir con un resultado malo, porque si estoy metiendo datos que son erróneos, me va a salir conclusiones erróneas, obviamente. Luego, lo que hay que hacer, y es importante, es informar los resultados, y esto debe hacerse con algún soporte escrito, técnico, depende de la situación que nos toca. Y como último, tenemos las consideraciones éticas como resumen, que responden más que nada a la metodología de la prueba de hipótesis. Lo importante es que debemos diferenciar cuál es el procedimiento apropiado para el problema que tenemos. ¿Sí? Eso se lo quería comentar como cuestiones éticas. Y por último, que esto sí lo vamos a ver durante el curso, pero es importante que lo tengan presente, que cuando nosotros tenemos en cuenta la potencia de una prueba, la potencia de la prueba significa, acuérdense, la probabilidad de que dado que la hipótesis nula es falsa, yo debo aceptar la alternativa. ¿Con qué probabilidad? De 1 menos beta. Eso tiene distintos efectos. El primer efecto es que si yo decido hacer, de acuerdo a la naturaleza del problema, tomo la decisión de hacer la prueba de un extremo a la izquierda o a la derecha, o de dos extremos, eso tiene un efecto sobre la potencia de la prueba. ¿Qué efecto también tiene sobre la potencia de la prueba? El nivel de significación alfa. Es también un efecto que impacta sobre la potencia de la prueba. ¿Qué otro efecto tiene el hecho de que influya sobre la potencia de la prueba? El tamaño del efecto de n, o sea, el n que tenemos dado, eso influye sobre la potencia de la prueba. Y por último, también, ¿cuál es el tamaño de la muestra para controlar alfa y beta? O sea, que es ¿cuál es el tamaño de, dado un alfa y un beta, o sea, dado un error de tipo 1 y dado un error de tipo 2, cuál sería el tamaño de muestra ideal para controlar la potencia de la prueba? Esto sí lo vamos a ir viendo durante el cursado, así que es importante que tengan en cuenta estos efectos. Y como conclusión de estos efectos, y después de ustedes hacer los análisis correspondientes con cada uno de los ejemplos que seguramente los van a ver con los profesores en la práctica, van a llegar a la conclusión de que es más potente hacer una prueba de un extremo que hacer prueba de dos extremos. Bien, esto quería comentarle antes de seguir avanzando. ¿Cuáles son los pasos que tenemos presentes para la prueba de hipótesis? Primero, definir la hipótesis nula, definir la hipótesis alternativa, seleccionar alfa, que es el nivel de significación, seleccionar el tamaño de la muestra, seleccionar qué tipo de prueba vamos a hacer, si vamos a hacer prueba para la media, para la proporción, para
para T cuando hay muestra chica, la T de Student, que ustedes ya la conocen, la vieron el año pasado. En fin, hay que seleccionar cuál es la prueba adecuada para el caso que estamos por analizar. Establecer los valores críticos, que son los que nos marcan la zona de aceptación y de rechazo. Vamos a tener que reunir los datos, que esos son los datos de la muestra. Con eso vamos a calcular la estadística de prueba y luego vamos a tomar una decisión y la vamos a expresar a esa decisión. Básicamente estos son los pasos comunes a todas las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a trabajar. O sea, ya le dije, reitero, vamos a tener pruebas de hipótesis paramétrica, no paramétrica, o sea, con distribución normal cuando no suponemos normalidad, de una muestra, de dos muestras, de C muestras, para todos los casos. Y estos son los pasos comunes, o sea, definir la hipótesis nula, la alternativa, selección de alfa, tamaño de muestra, etc. ¿Me explico? Bien. Ahora, como metodología, para ir avanzando sobre las pruebas de hipótesis de una muestra con supuestos de normalidad, con parámetros mu y sigma cuadrado, a medida que tome un ejemplo, yo voy a ir explicando cuál es el procedimiento para cada uno de los tipos de pruebas. ¿Sí? Bien. Acá tenemos la prueba de hipótesis para la media, con una población infinita y un desvío conocido de la población. En este caso, yo planteé una prueba de hipótesis de tipo unilateral. Pero antes de esto, le quiero mostrar algo. Quiero compartir la pantalla. Acá está. Esto es el InfoStat. Fíjense, yo acá voy a marcar que estoy planteando una hipótesis nula con este valor. La alternativa va a ser que sea distinto, porque acá generalmente, yo le decía, una situación de status quo y la alternativa a la hipótesis de investigación. Definí el error, en este caso digo que es desconocido, defino mi nivel de significación, por complemento sale mi nivel de confianza, mi tamaño de muestra lo defino acá, y ahí me hace la gráfica, observen. En este caso, no se ve, esta sería solamente H sub 0, no hace la gráfica de H sub 1. Pero sí están, o sea, acá tendría yo un H sub 1 y acá tendría el otro H sub 1, porque la prueba de la alternativa es que es distinta. Acá yo tengo mis niveles críticos. Lo que quiero mostrarle con esto es que esta sería una prueba de hipótesis bilateral de dos extremos. O sea, porque la alternativa está como distinta, o sea, va por arriba de o sea, va a tener valores superiores a H sub 0 o inferiores. Ahora, si yo lo planteo, por ejemplo, que la hipótesis nula va a ser menor, por ende, la alternativa va a ser mayor. O sea, esta es la prueba de hipótesis de un extremo hacia la derecha. Entonces, no modifico ninguno de los datos y acá se hace la gráfica, me saca el nivel crítico y acá sobre la derecha de H sub 0 tendría H sub 1. Entonces, esta es una prueba de hipótesis unilateral hacia la derecha. Si yo cambiaría y digo que mi hipótesis nula va a ser mayor, por ende la alternativa va a ser menor. En este caso va a ser unilateral a la izquierda. Entonces, si yo hago la gráfica, observen que acá tengo mi valor crítico. Esta es mi zona de aceptación, 1 menos alfa. Esto es alfa, que es mi zona de rechazo. Y acá yo tendría H sub 1 con su zona de aceptación 1 menos beta,
y la zona de rechazo bajo H sub 1 sería beta. ¿Está bien? Lo que yo le quería mostrar es cómo puedo ir definiendo las hipótesis, que puede ser de dos extremos, de un extremo a la izquierda o a la derecha. Bien, eso era lo que le quería mostrar. Ahora voy a volver hacia lo que vamos a empezar a desarrollar. Yo definí como hipótesis nula que mi media vale un valor de 350, que sería acá. Como alternativa, acá fijé otro valor. Todo depende del problema, la definición de las hipótesis, uno lo tiene que deducir ahí, pero a los ejemplos académicos, yo definí que mi hipótesis nula vale 380, o sea, tengo acá. ¿Cuál es la regla de decisión? Mi regla de decisión me dice que si yo tengo, acá fíjense en el eje de las X, tengo X media, o sea, serían todas mis muestras posibles. Si yo digo que de la muestra, de la evidencia que yo tengo de la muestra, si es mayor que el valor crítico, entonces, ¿qué hago? Rechazo la hipótesis nula. Es decir, yo hago el procedimiento de prueba de hipótesis que ya vamos a explicar cómo se hace. Yo determino acá mi valor crítico, ¿sí? Y esto me marca mi zona de aceptación y mi zona de rechazo. O sea, que acá tengo mi valor crítico, bajo H sub 0, esta es mi zona de aceptación, 1 menos alfa, y esta es mi zona de rechazo alfa. Acá yo tengo H sub 1, que sería mi hipótesis alternativa. Entonces, si yo cuando saco los datos de la muestra, que es donde yo tengo la evidencia, obtengo que mi media muestral, mi X media muestral, está por arriba del valor crítico, entonces ¿qué tengo que hacer? Rechazar la nula y aceptar la alternativa. Entonces eso es lo que expresa la regla de decisión. Yo rechazo si mi evidencia de la muestra, por eso le llamo media observada, es mayor que mi valor crítico. Si eso sería menor, estaría en mi zona de aceptación, entonces ¿qué decisión tomo? La de aceptar la hipótesis nula, dado que es verdadera. Ahora, ¿cómo determino o calculo la media crítica? La media crítica se calcula así. Estandarizo en Z, digo, X menos mu sobre el desvío sobre raíz de n, y esto tiene una distribución normal con parámetros mu igual a 0 y varianza igual a 1. Y el Z de alfa lo determino así, hago el reemplazo, tengo la media crítica menos mu sobre el desvío sobre raíz de n. Si yo hago pasaje de término y determino cuál es la media crítica va a ser la media dado por hipótesis nula, más, ¿por qué más? Porque tengo la alternativa a la derecha, por eso es más. Si fuera bilateral, acá sería más menos, y si fuera unilateral a la izquierda, o sea que tendría el caso de la hipótesis alternativa hacia la izquierda, acá sería un menos. Repito, la media crítica, en este caso es única, sería mu más z de alfa por el desvío sobre raíz de n. Si fuera bilateral, el z acá sería de alfa sobre 2, porque tiene dos extremos. Entonces, ahora hago los reemplazos de los valores que tengo. La media crítica sería 350, que este es el dato de la hipótesis nula. El alfa es 1,645, 40 es el desvío, sobre raíz de n, que es raíz de 30. Y esto me da un valor de 361 que yo, por una cuestión de comodidad, voy a redondear en 362. ¿Qué hice acá? Hice un procedimiento de hipótesis de la media con un desvío poblacional conocido. ¿Está bien? Y tomé la decisión. Entonces, la decisión es rechazar si la hipótesis, si el valor observado es mayor que 362. O sea, acá yo tendría el valor de 362. Si la media muestral supera ese valor, rechazo H sub 0. Si es menor, no rechazo. Yo ahora voy a seguir con los dos ejemplos
Pero acá lo que voy a hacer va a ser encontrar los valores de alfa y beta, ¿sí? Entonces, yo voy a encontrar, y esto también siempre se lo piden los exámenes, encontrar el valor de alfa y de beta, y después, en la siguiente filmina, vamos a ver que yo voy a calcular el tamaño de muestra para un alfa y beta dado, y eso me da, ¿qué cosa? Poder controlar la potencia de la prueba, que era lo que le había comentado en la filmina anterior. Bien, ¿cómo se hace el cálculo? Estoy manejando los mismos datos del ejemplo anterior. ¿Cómo se hacen los cálculos para calcular alfa? Si nosotros nos fijamos acá en la gráfica, alfa está en la zona de rechazo bajo H sub 0. Entonces, fíjese que yo tengo acá las medias muestrales. Entonces serían todas las medias muestrales mayores que el valor crítico. Y eso me estaría dando mi alfa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de expresar acá. Fíjense, yo digo que alfa va a ser la probabilidad de encontrar medias, o sea, va a ser que las medias observadas sean mayor que la media crítica, dado que H sub 0 es cierto. Y eso lo podemos expresar como la probabilidad de que Z sea mayor que un Z de alfa. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos beta? Fíjense, bajo H sub 1, yo tengo que esto es pi 1 menos beta. Esto es la potencia de la prueba. Y acá, esta zona que tengo en azul sería mi beta, que es mi probabilidad de cometer un error de tipo 2. Entonces, ¿qué serían los beta? Los beta serían todas las medias muestrales menores que el valor crítico, dado que H sub 1 es cierto. Entonces eso lo vamos a expresar acá. Beta es la probabilidad de encontrar medias observadas menores que el valor crítico, dado que H sub 1 es cierto. Y esto lo podemos expresar como la probabilidad de que Z sea menor que menos Z de beta. ¿Por qué menos? Porque recuerden que si esto sería no la normal, desde mu para la izquierda, los Z son negativos y para allá son los Z positivos. Por eso es menos Z de beta. Acá lo que hago es decir que alfa va a ser, hago el reemplazo y me da que alfa es 0,05. Acá en beta también hago los reemplazos. Tengan presente acá que es mu, la media acá que estoy trabajando es la media de la hipótesis alternativa. Entonces, este valor es 380 y acá, cuando estoy sacando alfa, este mu es de la hipótesis nula. Bien, eso lo quería recordar para que lo tengan presente. Entonces, yo determino acá que un beta, o sea, la probabilidad de cometer un error de tipo 2 es 0,0069. O sea, es muy baja, lo cual indica que la potencia de la prueba es bastante fuerte. Ahora, lo que yo quiero hacer es calcular el tamaño de muestra dado alfa y beta. Entonces, observen acá. Yo tenía esta expresión de la filmina anterior. Yo decía que Z de alfa era toda esta expresión y Z de B menos Z de beta era toda esta expresión. Entonces, acá en ambos términos yo tengo un término que es común, que es la media crítica, acá y acá. Entonces, despejo de la primera ecuación, despejo la media crítica y digo que es toda esta expresión. Acá también despejo la media crítica y es toda esta expresión. Por matemática, podemos decir, como tengo dos ecuaciones con una incógnita, esto tiene solución. Entonces, si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Entonces puedo hacer la igualdad. Entonces digo que esto es igual a esto. Y acá hago la igualdad.
Pero ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es saber cuál es el n dado alfa y beta. Entonces acá despejo n y me queda que n va a ser el desvío por z de alfa menos z de beta sobre mu-1 menos mu-0, toda esta expresión elevada al cuadrado. Acá le quiero hacer una salvedad. Acá la fórmula dice menos z de beta, pero tengan presente, porque esto es muy sensible y es muy común el error, que se confunden los signos y te cambia la situación. A mí me daba, como había visto en el caso anterior, que el z de beta era menos z de beta, pero con este menos que lo precede se hace más. Por eso que acá me queda más. Así que tengan cuidado ahí con el signo de menos z de beta. Hago los reemplazos respectivos y me da que el tamaño de muestra dado alfa y beta es 40,70, o sea que lo aproximamos por prudencia a 41. Y fíjense, vuelvo a la filmina anterior, que yo el tamaño de muestra era 30. Esto que acabamos de ver es uno de los efectos más importantes para la potencia de la prueba. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a calcular sobre el mismo ejemplo el valor P. El valor P es el mínimo nivel de significación por el cual H sub 0 puede ser rechazado. Todos los software estadísticos que ustedes puedan manejar, ya vamos a analizar un poco el InfoStat, y bueno, el ESPA, que es el que yo uso para dar mis clases de teoría, todos calculan el valor P, y es muy común, y cuando uno hace prueba de hipótesis, y sobre todo cuando uno maneja muchos datos, directamente mira el valor P, lo comparamos con alfa, y vemos si es significativo o no, y ahí se toma la decisión si acepto o rechazo la hipótesis nula. Así que bueno, el concepto es el siguiente. Yo decía, el valor P es el mínimo valor por el cual H sub 0 puede ser rechazado. Se llama nivel de significación. Bueno, ¿cómo se lo calcula? Fíjense que el valor P lo vamos a calcular de la siguiente manera. Nosotros decimos que el valor P va a ser toda la media de muestra mayores que todas las medias mayores que la media observada, dado que H sub 0 es cierto. O sea, fíjense acá en la gráfica, yo tenía en 362 mi valor crítico y mi media observada, supongamos que es 365, que estaría acá. Entonces, todas las medias muestrales que estén por debajo es el valor P, es el mínimo valor por el cual H sub 0 puede ser rechazado. Si se lo rechaza, quiere decir que estoy aceptando la alternativa. Entonces, acá hacemos las cuentitas. Ahí tenemos la potencia de la prueba, 1 menos beta. Y llegamos a la decisión del empresario. Dice, si yo tengo un Z observado de 2,05, mi valor P me va a dar esta expresión. Y acá tengo pi, que es 1 menos beta, que es la potencia de la prueba, que este es el valor que le habíamos calculado en el caso anterior. O sea, 1 menos beta me va a dar pi, que es la potencia de la prueba. O sea, este 0,99 es mi 1 menos beta. Ahora vamos a ver el tema de prueba de hipótesis de la proporción. Acá también estamos en presencia de prueba de hipótesis de una muestra de un dato categórico. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento lo tenemos acá, decimos PDS, yo cuando hice estimación hablaba de pez sombrero, que en realidad el estimado, bueno, acá PDS, tómalo como sinónimo de pez sombrero, que es el dato, la proporción estimada. Va a ser X sobre N,
Y esto tiene una distribución binomial con parámetros n y p. O sea que nosotros decimos, como siempre suponemos normalidad, decimos que P de S va a tener una distribución normal con parámetros P, que es el promedio, y el desvío va a ser raíz de P por 1 menos P sobre N. Y Z va a tener esta expresión, a ver, permítame que mueva un poquito esto. Z va a ser P de S menos P sobre la raíz de P por 1 menos P sobre N. Y esto tiene una distribución normal con parámetros mu igual a 0, desvío o varianza igual a 1. Acá tenemos una prueba de hipótesis donde planteamos la hipótesis nula y la alternativa. Decimos que la proporción verdadera va a ser menor que un determinado valor P sub 0 y la alternativa que es mayor. O sea, tenemos una prueba de hipótesis unilateral hacia la izquierda. La regla de decisión va a ser, si yo encuentro mi proporción observada, que es la evidencia que me da la muestra, mayor que mi valor crítico, entonces rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Donde, ¿cómo determino la región crítica? Va a ser P sub 0, que es el valor que tengo acá de la hipótesis nula, más, porque es de un solo extremo, Z de alfa, es de alfa y no de alfa sobre 2, porque es de un solo extremo, por raíz de P por 1 menos P sobre N. Y ahí encuentro el valor crítico. Sería equivalente si lo realizo en términos de Z, o sea, el Z observado mayor o igual que un Z de alfa, donde el Z observado sería toda esta expresión. Ambos razonamientos de la regla de decisión son adecuados. Y ahí determino una prueba de hipótesis de la proporción. Obviamente suponiendo normalidad y de una muestra. Acá tengo la prueba de hipótesis T para mu con el desvío desconocido. Cuando el desvío es desconocido, el desvío poblacional, yo tengo que trabajar como estimador, lo uso como estimador el desvío de la muestra. Entonces, es porque no conozco el desvío de la población. Este es un ejercicio que está en la página 425 del libro de Berenson, Estadística para Administración. Habla de las baterías, el tiempo, los megaamperes que se acumulan. Ahí plantea la hipótesis de que es de 140, después la alternativa que es menor, definimos un alfa de 0,05. Ahí tenemos los datos de la muestra, yo para sintetizarlo, que lo calculé con el ESPA, esto me da el promedio, que es el dato también que da el texto, este sería su desvío y el n de 20. Como el tamaño de muestra es pequeño y también tenemos el desvío desconocido, usamos la distribución T. La distribución T supone normalidad, pero difiere en algunas cosas con la normalidad. En la parte donde está el centro de la curva, donde está mu, en el caso de T, es un poquito más achatada la curva y sobre la cola de la distribución T tiene más variabilidad, o sea que en la cola de la distribución T, para expresarlo de alguna manera, estaría por arriba de la normal porque su variabilidad es mayor. Pero cuando T se hace con un tamaño de muestra grande, ya prácticamente asume la normalidad. Entonces, nosotros en la distribución T tenemos n-1 grados de libertad y acá, en este caso, como la prueba es de un solo extremo, en este caso hacia la izquierda, acá tenemos h sub 0, perdón, voy a subir esto un poquito, ahí está. Acá tenemos h sub 0, acá tenemos h sub 1,
Acá tengo el valor crítico, mi zona de aceptación de H sub 0, mi zona de rechazo que sería alfa, y esta zona sería 1 menos alfa. Bien, bajo H sub 1, acá tengo la potencia de la prueba, pi es igual a 1 menos P, y esta zona que está bajo H sub 1 en celeste sería mi beta, que sería mi probabilidad de cometer un error de tipo 2. Entonces, acá tengo la estadística para calcular el valor de t, n-1 alfa, hago los reemplazos respectivos y me da que tengo un t de menos 2,57. ¿Cuál es la regla de decisión? Mi regla de decisión sería que yo voy a rechazar la hipótesis nula, o sea, de que no es mayor la media si no es menor, con un valor t menor que el valor que yo determiné. El valor de t de n-1 alfa, que es lo que yo calculé, es menos 2,57. Y el valor que es este valor lo saco de la tabla T que ustedes ya la manejan, busco n-1 sería n de 19 para un alfa de 0,05, ese valor de tabla es menos 1,79. Como no es menor, no rechazo la hipótesis nula. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos acumuladores tienen un promedio mayor a 140. En esta prueba también se puede hacer el cálculo del valor P, también se puede hacer determinar el alfa, el beta, con el procedimiento que expliqué previamente en el ejercicio anterior, y también se puede calcular el tamaño de muestra dado un alfa y un beta. Acá les quiero mostrar, ya que vimos la prueba T, observen, acá estos son datos de los datos que posee el InfoStat, que son datos de los metros que cavan en la tierra para encontrar agua, y la variable es la cantidad de agua en milímetros cúbicos que se encuentra. Entonces, esa es la variable de estudio. Estos serían la cantidad de agua suponemos que esto va a ser la cantidad. Acá tengo el nivel el desvío, que es desconocido, o sea, estoy trabajando con S, y este es mi tamaño de muestra 18. Fíjense que acá va a ser la prueba T, ¿no es cierto?, de dos extremos. Esto es lo que acabamos de ver, en este caso sería una prueba de dos extremos, y acá el ESPA encuentra como valor 30,46 y 31,10, o sea que estos serían mis valores críticos, y acá tendría una hipótesis alternativa por un lado, y para el otro lado, que es el otro lado de la curva. Lo que yo les quiero mostrar con esto es que este mismo ejemplo lo resolví también con el InfoStat, que se lo voy a mostrar ahora. Acá, a ver, les muestro. Acá lo cargué a los datos. Acá fíjense que está lo que yo les comentaba, los 18 datos. A qué profundidad cavaron los pozos, a 10 metros, a 10 metros. Acá tenemos el agua en milímetros. Bueno, ahí están todos los datos. Y a eso le hice correr una prueba de hipótesis T. Y bueno, acá tenemos los 18 datos, acá tenemos el promedio, 30,78, que es el otro dato que tenía también en el sistema. Acá está el desvío estándar,
0,65, y estos son los límites que encontró de la prueba de hipótesis. Fíjese en la hipótesis nula, 30,46 y 31,10. Y acá me da el valor P, era lo que yo le comentaba, que todos los software calculan su valor P acá, pero lo que quería mostrarle era la coincidencia, independientemente del software que utiliza, los valores. Centrémonos en este valor 30,46 y 31,10, y ahora le voy a compartir. Y ahora le voy a compartir lo del ESPA. Ahora fíjense en 30,46 y 31,10. Se me puso en pausa la pantalla, de todas maneras lo voy a volver a ver a este ejemplo. ¿Dónde tengo el infoestado acá? Ahí está. Les decía que acá tenemos los datos de los valores críticos, 30,46 y 31,10, el N18, ahí tenemos el promedio, o sea, el mismo ejemplo resuelto con los dos software. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a tener la prueba chi cuadrado. Chi cuadrado también supone normalidad de las distribuciones, y lo que hace chi cuadrado dice que hay una relación entre la varianza muestral y la varianza poblacional, y eso nos da un valor chi cuadrado. Chi cuadrado tiene como parámetro los grados de libertad, o sea, a medida que chi cuadrado es asimétrico hacia la derecha, eso ustedes lo conocen, y es la probabilidad que excede del valor chi cuadrado. Lo que hacemos es que a medida que aumentamos el n, el chi cuadrado comienza a tomar una forma más o menos normal, pero eso cuando el tamaño de muestra es grande. Cuando los tamaños de muestra son pequeños, es muy asimétrica esa cuestión. Fíjense, el mismo ejemplo este de la batería, lo trabajé, el que tiene Berenson, que lo vimos recién con P, lo trabajé para resolver el tema de las varianzas. O sea, tenemos prueba de hipótesis, que le llaman de la varianza o del desvío de una muestra, suponiendo, obviamente, normalidad. Tenemos las mismas hipótesis que el ejercicio anterior, el alfa, tenemos la media, tenemos el desvío que ya lo teníamos, acá estoy agregando la varianza, que es elevado al cuadrado esto, el n de 20, y acá tenemos la expresión para calcular el valor chi cuadrado. Yo planteé, por ejemplo, que la media poblacional, perdón, sí está bien, que la media poblacional, por ejemplo, va a tomar este valor, ¿sí? Y entonces hago correr el ESPA, me toma 9 grados de libertad. Acá tenemos, observen, la varianza. Acá tenemos el valor chi cuadrado, o sea, el valor chi cuadrado que lo sacamos de la tabla, que mi valor observado es 14,92. Yo encuentro los límites, que eso lo van a ver, la forma de encontrar los límites con los profes de la práctica, pero encuentro los límites chi cuadrado entre 8,90 y 32,85. Y mi valor observado es de 14,92, o sea, está comprendido dentro de estos límites, por lo cual está dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, puedo suponer que mi hipótesis es correcta, o sea, de que viéndolo desde el lado de la varianza con un valor chi cuadrado, el valor de la media está comprendido, o sea que la hipótesis nula la tendríamos que aceptar, que el promedio de carga de estas baterías está en el orden de los 140. Bien, esto es la primera parte de la prueba de hipótesis de una muestra. La próxima clase va a ser la segunda parte de esta prueba de hipótesis, que va a ser de 2 muestras, y ya vamos a ir viendo los distintos ejemplos. Así que bueno, hasta acá llegamos, chicos, y nos veremos la próxima clase. Gracias.